noches. Bueno, vamos al comienzo de nuestra charla de hoy. La idea hoy es hablar, ya hablamos la vez pasada de angina crónica estable, y la idea es hoy hablar del síndrome coronario, con supra y sin supra. Es una clasificación que hay que tener muy presente, ya que una de las patologías obviamente es más preponderante en la cardiología en general, que es todo el tema de cardiopatías isquémicas. Obviamente es el cuadro por ahí más temido de muchos de las enfermedades que ya vinimos viendo por la cuestión del factor de riesgo que son, como lo es la hipertensión arterial, el sobrepeso, la dislipidemia, el sedentarismo, el estrés, etc. Las clasificaciones de los síndromes coronarios se fueron modificando en transcurso de los tiempos, en todos los años. ¿Qué dice, doctor? Buenas, por las dudas va a dar clase de repaso con ustedes. Sí, la idea es, la semana que viene, si podemos, damos una clase de repaso con casitos clínicos. ¿Está? Me gustaría que sea presencial esto, pero bueno, vamos si puedo, voy. Entonces, los síndromes coronarios, como digo, el síndrome coronario en sí, se fue modificando su clasificación para tratar de simplificarlo, hasta que hoy en día prácticamente lo que importa de un síndrome coronario es si tiene supra o no. ¿Tá? O sea, el síndrome coronario con supra o sin supra. Principalmente esto porque el tratamiento, la terapéutica de uno o de otro se va a modificar, y la gravedad o el pronóstico también de cualquiera de los dos se va a modificar. ¿Estamos? Muy bien. Entonces comparto con ustedes. Lo que vamos a ver ahora, como les decía, es el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio es... El infarto agudo de miocardio es la entidad final, obviamente, de la enfermedad aterosclerótica. Está la causa del síndrome coronario, en más del 95% de los casos, es de causa aterosclerótica. Hay pequeños porcentajes, puede ser espástica, o puede ser secundaria hipoflujo, alteraciones anatómicas de las arterias coronarias, alteraciones de la microvasculatura, como el síndrome X, el Takotsubo, o sea, la miocardiopatía del estrés, ciertas vasculitis que pueden llegar a afectar, pero son realmente el menor porcentaje. Lejos, la principal causa de las cardiopatías isquémicas es la enfermedad aterosclerótica. Entonces, una vez que nosotros tenemos la sospecha o el diagnóstico del síndrome coronario, obviamente tenemos que empezar a ahondar en el tratamiento, siempre teniendo presente esta clasificación que yo lo había dicho recién, en síndromes coronarios con supra de nivel del cemento CT y sin supra de nivel del cemento CT. ¿Estamos? Muy bien. En cuanto al tratamiento, fíjense la clasificación que más nos importa ahora es con supra o sin supra. Dentro de las que no tienen supra de nivel del cemento CT, se encuentra la angina inestable, ¿tá? Y el infarto sin supra de nivel del cemento CT o infarto subendocardio. Obviamente que son de los menos frecuentes. ¿Está? Y el infarto con supra, ¿tá? Un infarto transmural o subepicárdico, por ahí es el evento más temido de todo, obviamente. Hablamos de síndromes coronarios, como bien dice su nombre, síndrome es un grupo de síntomas y síntomas compatible con isquemia miocárdica aguda. ¿Estamos? Fíjense que esta reducción del flujo, como dijimos, generalmente se da por un componente aterosclerótico dentro de las arterias coronarias, las cuales pueden sufrir lesiones. Estas placas de ateroma se pueden lesionar y pueden generar un accidente de placa que generalmente es la causa final de la obstrucción de la arteria. Cuando hablamos que no hay supra a nivel de cemento CT, generalmente podemos ver fisiopatológicamente que hay una obstrucción crítica de la luz de la arteria coronaria, pero que algo de sangre pasa, ¿tá? Realmente supera al 90% de la luz. Sin embargo, cuando hablamos de supradesnivel de cemento CT o subepicárdica, la obstrucción coronaria es total. ¿Estamos? Por eso la isquemia es en toda la pared del corazón, y por eso se ve con supradesnivel de cemento CT. Acá no nos vamos a detener a mirar en los electrocardiogramas, eso ya van a ver cuando vean la clase de síndrome coronario con el doctor Miguel,
no sé si conmigo, no me acuerdo, pero ahí vamos a repasar un par de electrocardiograma. ¿Está? Muy bien. Obviamente, esto es un cuadro grave, esto requiere internación sí o sí en una terapia intermedia o intensiva o en una unidad coronaria. ¿Está? Un monitoreo cardiovascular continuo, multiparámetro, hay que tener cerca un cardiodesfibrilador, ya que las cardiopatías isquémicas son muy predisponentes a arritmias malignas, principalmente las taquicardias ventriculares. ¿Estamos? Tener a mano obviamente oxígeno en el caso de que el paciente pueda hacer alguna complicación mecánica del síndrome coronario, como lo es la insuficiencia cardíaca, analgesia, si persiste el dolor, o por lo menos para tratar de bajar los niveles de ansiedad que genera el cuadro en el paciente, ¿tá? Como pueden ser la morfina o la nalbuphina. ¿Estamos? Muy bien. Un segundito, chicos. Hola. Hola, Vargas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bien, decime. No, está funcionando un portátil chiquito que tenemos nosotros. Hoy vinieron los técnicos acá y parece que iban a llevar una placa que es la que estaba fallando. ¿Viste? Ah, bueno, le voy a preguntar a mi chica, a las chicas de radio, porque hasta donde yo estuve, ellos estuvieron probando y había una placa que no funcionaba. ¿Viste? A menos que yo me haya ido y ellos hayan arreglado eso, o encontraron la forma, yo ya te averiguo y te digo, ¿sabes? Sí. Sí. Ah, bueno, está por eso, habrán arreglado ahora, ¿viste? Porque está, dale, dale, perfecto. Entonces, dale, cualquier eventualidad, entonces yo les pego el grito. ¿Está? Dale, listo, gracias, Vargas. Mira, sí, ayer tengo entendido que ya solucionaron todo, ¿viste? Quedan obviamente las boletas nuevas que se están formando, ¿viste? Eso es, sí. Sí, las que estaban atrasadas saldaron ayer. Tengo entendido que se saldó todo. ¿Está? Listo. Y mirá, ahora justo me agarraste dando una clase, ¿viste? Tendría que ver ahí mi agendita ya que nos queda, saber de última mañana, yo te cualquier si te priorito. ¿Sabes? Dale. Listo. Sí, que era combustible y radio, que era lo que estaba fallando, digamos, ¿viste? ¿Está? ¿Listo? Dale, listo. Dale, chao. Acá está, volví. Perdonen, chicos, perdón. Eh, Sí, pues no tengo ningún problema. Es más, hoy estuve hablando con el doctor Sauri, ¿tá? Eh,
para el tema de la plataforma que nos estábamos pidiendo subir, el doctor Andrés me dijo que tampoco tenía usuario y contraseña, entonces yo estaba desesperado porque le habías prometido que iba a subir las clases. Así que yo no tengo problema, ¿sabes? Pasame tu mail, yo te escribo ahora y dale, perfecto. Yo te escribo y ahí coordinamos para pasar las clases. A ver, Lucas, compartan todos, pónganse en contacto con Lucas, ¿tá? Que se va a jugar con todos ustedes. ¿Está? Muy bien. Bueno, continuando con nuestro tema, obviamente esto, como te dije, es una patología grave que tiene que estar sí o sí bajo monitoreo estricto de la parte cardiovascular. ¿Tá? Puede ser terapia intensiva o una unidad coronaria, que es la terapia cardiológica, digamos. ¿Está? Siempre hay que tener en cuenta cuando tenemos un síndrome coronario sin supra, como dijimos, podría ser una angina inestable, ¿tá? Que puede ser de reciente comienzo, o de alto riesgo clínico, o un infarto sin supranivel de CT, un infarto subendocárdico. ¿Tá? La diferencia principalmente va a estar en los valores o en el monto del territorio miocárdico dañado. ¿Tá? En la angina inestable generalmente no suele haber grandes marcadores de necrosis miocárdica, como así lo hay en el síndrome coronario, o sea, en el infarto sin supranivel de segmento ST. Obviamente vamos a tener signos y síntomas en angina inestable, signos y síntomas de isquemia, porque va a ser un síndrome coronario, ese dolor precordial, retroesternal, opresivo. ¿Está? Vamos a tener cambios en el electrocardiograma, generalmente asociado más a las alteraciones de la onda T, pero también puede haber alteraciones del segmento ST y del segmento ST que se modifican en base al tratamiento hecho. ¿Tá? Y las enzimas marcadores de necrosis miocárdica en valores o en rango de daño mínimo. La troponina suele ser uno de los marcadores de necrosis más importantes en estos casos, inclusive para llegar a un diagnóstico o a una alta sospecha diagnóstica de que es una enfermedad coronaria la cual está causando ese dolor. ¿Tá? Ahí tenemos la troponina T, por ejemplo, y tenemos la cualitativa, que esta es positiva o negativa, y la cuantitativa, que tiene valores dependiendo del método utilizado. ¿Tá? La ultrasensible tiene un valor normal de menos 0,01 nanogramos por decilitro. ¿Está? Fíjense que el daño miocardio mínimo es entre 0,01 y 0,9. ¿Está? Entonces me está hablando de que hay un daño miocárdico, que ese dolor es de causa isquémica aterosclerótica, por lo tanto es una angina de alto riesgo por la troponina positiva. ¿Está? Ahora bien, cuando hablamos del infarto sin supraniveles en el ST, hay un aumento un poco más marcado de los marcadores de necrosis miocárdica, ya sea las troponinas o las enzimas CPK total, CPK-MB, ¿estamos? Y hay signos, obviamente, signos y síntomas, cambios en el electrocardiograma, y evidencia en imágenes de nuevas pérdidas de miocardio viable, anormalidades de la motilidad parietal, como por ejemplo podemos hacer un ecocardiograma en el paciente y vamos a ver que la movilidad del corazón en la zona que se está generando esa lesión está alterada. ¿Está? Disculpen chicos, me están llamando del ministerio, ya voy. Acá está. ¿Estamos? En el caso del infarto agudo de miocardio, los valores de la troponina van a ser como 1 a más. ¿Estamos? Chicos, no se pongan a poner el nombre y el apellido, porque a mí en la pantalla me interrumpe como si me están haciendo una pregunta y tengo que estar mirando. De última a lo último la clase van poniendo para que no se interrumpa. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, fíjense acá, síndrome coronario sin supradesnivel no presenta alteraciones del ST hacia arriba, ¿está? Entonces me hace pensar de que la arteria coronaria está permeable todavía, pero que obviamente tiene un flujo disminuido, tiene una obstrucción importante de ese flujo. Generalmente puede ser secundario a una placa de ateroma complicada con un trombo plaquetario.
¿tá? Que es un trombo blandito y tiene su tratamiento específico, como vamos a ver ahora. Nuestro objetivo, obviamente, en el síndrome coronario sin sopro es mantener la permeabilidad del vaso y evitar que se empiecen a morir las células cardíacas. ¿Tá? Entonces hay que hacer un tratamiento antiisquémico y antitrombótico. En cuanto al tratamiento antiisquémico, nuestro objetivo obviamente es disminuir el consumo de oxígeno del miocardio y aumentar su aporte. Los nitratos van a mejorar el aporte generando una vasodilatación. Los beta-bloqueantes van a disminuir el consumo de oxígeno, disminuyendo la frecuencia cardíaca y mejorando la diástole. Y también, en el caso de que los beta-bloqueantes estén contraindicados, los bloqueantes cálcicos pueden ser utilizados también. En cuanto al tratamiento antitrombótico, obviamente limita la formación de ese trombo que yo le estaba diciendo, que es el que está generando generalmente la obstrucción, ¿tá? Y ahí vamos a tener los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes. ¿Está? Muy bien. Fíjense en cuanto a el tratamiento antiisquémico, el beta-bloqueante, como vimos en la angina crónica estable, es una de las drogas fundamentales a la hora del tratamiento. Lo que hace es disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial y disminuye la contractilidad cardíaca. Esto hace que mejore la diástole. Acuérdense que el miocardio, es un músculo que se oxigena en diástole, ¿tá? Entonces mejora la perfusión miocárdica, ¿tá? A su vez, se demostró en un montón de estudios que disminuye la recurrencia de los síntomas. Hay reducción del riesgo relativo de infarto, ¿tá? O sea que esto evolucione a un infarto con supra en nivel de cemento CT, y evitan hasta 30 infartos por cada 1000 pacientes. O sea que son realmente muy buenos para el tratamiento agudo y para mejorar el pronóstico del paciente. Los beta bloqueantes en general. ¿Estamos? Obviamente se puede dar dentro de las primeras 24 horas, sería lo ideal que el paciente reciba una dosis del beta bloqueante, que yo elija, ¿tá? Pero dentro de las primeras 24 horas. Siempre y cuando el paciente no tenga ninguna contraindicación en el momento, porque si el paciente está con un síndrome coronario y está haciendo síntomas de insuficiencia cardíaca descompensada, los beta bloqueantes no pueden ser utilizados. Hay que tener cuidado también, obviamente, dependiendo del territorio del corazón que está siendo afectado. Generalmente los infartos de la cara inferior del corazón o las lesiones de la cara inferior del corazón o lesiones en las que la coronaria derecha, la que está comprometida, muchas veces suelen estar asociados a complicaciones eléctricas, como lo son el bloqueo auriculoventricular. Estamos de segundo o de tercer grado, obviamente, completo. El asma bronquial, acuérdense que era una contraindicación de los beta bloqueantes, en aquellos pacientes que tengan hipotensión o estén bradicárdicos ya de base, ¿tá? O un bloqueo AB de primer grado con un PR más de 280 milisegundos. En estos casos están contraindicados los beta bloqueantes. Pero de no presentar ninguna de estos hallazgos clínicos, el beta bloqueante debe iniciarse dentro de las primeras 24 horas del evento. ¿Estamos? El objetivo es el bloqueo clínico, sobre todo del sistema nervioso simpático, obviamente, que se va a ir ajustando, va a ir mejorando la acción del beta bloqueante dependiendo de la dosis, obviamente. Acuérdense que los beta bloqueantes siempre se van titulando desde la menor dosis que se pueda hasta que el paciente esté beta bloqueado. ¿Estamos? Se puede usar indistintamente cualquiera de ellos, como dijimos, porque todos tienen prácticamente el mismo beneficio, de los cuales los más utilizados hoy en día son el carvedilol y el bisoprolol. ¿Estamos? Pero cualquiera de los que yo tengo a mano puedo utilizarlo. ¿Estamos? Se puede dar por vía endovenosa, porque hay presentaciones o hay centros que tienen por vía endovenosa, pero si el paciente está muy taquicárdico, y ojo que no sea esa taquicardia por una insuficiencia cardíaca. Acuérdense que el beta bloqueante en la insuficiencia cardíaca aguda descompensa aún más la insuficiencia cardíaca. Entonces, clínicamente el paciente no tiene que tener signos de insuficiencia cardíaca. ¿Está? Muy bien. Las otras drogas antiisquémicas que utilizamos son... Doctor, Sí. tengo una consulta. Decime. Nosotros titulamos, tenemos que ir subiendo gradualmente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Por ejemplo, si yo le subo hoy, por ejemplo, la dosis. Sí. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar hasta ver si, bueno, funcionó? Le subo un poco más. Y mirá, eso va a depender de la clínica del paciente, porque no es lo mismo un paciente que tenga un infarto
qué sé yo, por ahí de la cara inferior, o tengo un síndrome coronario de la cara inferior, ¿tá? Un territorio por ahí chiquitito, a que tenga un síndrome coronario que comprometa toda la cara anterolateral. Cuanto más grande es el territorio que está comprometido, más probabilidad hay que mi paciente haga insuficiencia cardíaca. Entonces, esos pacientes que tienen por ahí un gran territorio de miocardio comprometido, la titulación tiene que ser un poquitito más lenta, porque hay riesgo de que por ahí si yo lo aumento muy rápido, ponerle cada 48 horas del aumento, hay riesgo de que el paciente me haga insuficiencia cardíaca. ¿Vamos? Entonces la titulación se vaya haciendo dependiendo de la evolución clínica de mi paciente. Ok, ok. Gracias. Listo. ¿Pero quedó claro eso, Cuenca? Sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿Está? sí, esa Bien. era mi duda, o sea, cada cuánto y Claro. cuánto se le sube. Claro. No, sí, generalmente se va subiendo siempre al doble. Por ejemplo, si vamos a suponer que empezamos con carvedilol, que la dosis mínima de carvedilol es 3,125 y la dosis máxima es de 50 miligramos. Entonces yo le empiezo hoy con mi paciente con 3,125 y a las 72 horas el paciente está evolucionando estable, no tiene signos de insuficiencia cardíaca, está evolucionando bien su tratamiento antiisquémico y antitrombótico. Bueno, puedo subir la doble. ¿tá? En vez de darle 3,125 cada 12, ahí ya le voy a dar 6,25 cada 12. ¿tá? Y ahí voy evaluando. Después le doy 12,5 cada 12 y así voy hasta que mi paciente esté beta bloqueado. ¿Quedó claro? Sí, sí, buenísimo. ¿Tá? Gracias. Perfecto, Federico. Está buena tu pregunta, porque siempre yo le hablo de que hay que ir titulando, pero el tiempo que voy a demorar para titular un beta bloqueante va a depender del territorio comprometido, de lo grande que sea el infarto y que obviamente que no aparezcan las complicaciones del mismo. ¿Está? Muy bien. En cuanto a los nitritos, también fundamentales para el tratamiento de la isquemia, el objetivo de los nitritos es obviamente tratar de mejorar la dilatación coronaria, pero a su vez hay otros efectos de estos nitritos, tanto con el territorio venoso como el territorio arterial, que son beneficiosos a la hora de las cardiopatías isquémicas. ¿Estamos? Como habíamos dicho, esto actúa a nivel de la liberación de óxido nítrico, activando varias enzimas del guanirato ciclasa, que lo que hace es disminuye la concentración intracelular de calcio, mejorando o generando una vasodilatación. Los tres nitritos o nitratos que tenemos disponibles para utilización son la nitroglicerina, el dinitrato isosorbide y el mononitrato. De estos dos, chicos, en el cuadro agudo, obviamente la nitroglicerina y el dinitrato pueden utilizarse. El mononitrato se deja más para el tratamiento crónico, ¿está? Pero obviamente está descrito también en estos casos. ¿Está? Lo que va a generar estos nitritos, indistintamente de cuál estemos hablando, genera una venodilatación, por lo tanto, disminuye la precarga, ¿tá? Al aumentar la dilatación venosa, disminuye el retorno venoso, entonces disminuye la precarga, disminuye la presión de fin de diástole de ese ventrículo, ¿está? Y acuérdense que en diástole se oxigena, entonces al disminuir la presión que hay al final de la diástole, mejoro la oxigenación y disminuyo el consumo de oxígeno de ese miocardio. A su vez, va a generar vasodilatación arterial, por lo tanto, al tener una vasodilatación arterial, el corazón tiene que hacer menos fuerza para bombear, mejorando así o disminuyendo así el consumo miocárdico de oxígeno. ¿tá? Y obviamente hay una vasodilatación coronaria. Mejora el flujo de sangre desde el endocardio hasta el epicardio. ¿tá? Entonces, hasta el pericardio. Todo el territorio y mejorando así obviamente la oxigenación. Hay beneficios que tienen, muy buenos beneficios que tiene estos nitratos, pero a su vez tienen obviamente sus contraindicaciones o sus efectos adversos que son los que vamos a tener en cuenta. ¿tá? No existe un estudio riguroso de estos fármacos, ya que es muy difícil o nadie nunca se va a hacer un paciente que venga con una enfermedad coronaria y hacer un estudio en los que hay pacientes que no le vamos a poner un nitrito y a otros que sí le vamos a poner nitrito y vamos a ver cómo evolucionan, porque ya está demostrado, la demostración de la utilización de los nitritos en la cardiopatía isquémica es, nadie pone en tela de juicio. Por lo tanto, no hay grandes estudios que hablen sobre la efectividad, porque ya está demostrado. ¿Estamos? Las indicaciones de los nitritos son, obviamente, controlar el síntoma, que el dolor suele ser la principal molestia en el paciente, ¿tá? O sea, la angina de pecho. Si el paciente presenta signos de insuficiencia cardíaca, estos nitritos van a favorecer también
clínicamente a que mejore el cuadro, ¿estamos? Y obviamente si está asociado a hipertensión arterial, ¿está? Como es un dilatador arterial también, va a disminuir los valores de tensión arterial. Hay que dar en el agudo, si el paciente viene hoy, ahora ya con el dolor, y yo le asumo como un síndrome coronario sin supra, lo ideal en el agudo es utilizar la nitroglicerina, ¿tá? Esto se diluye en un suerito y se le va calculando en gamas, ¿tá? Eso va a depender del peso del paciente, la dosis que vamos a utilizar. O los nitratos sublinguales, como el dinitrato isosorbide, como dijimos hoy, que actúa rapidísimo, ¿tá? Yo le pongo y entre 3 y 5 minutos ya empieza a actuar, por lo menos me va a permitir ver si es una angina inestable o un infarto sin supra. ¿Estamos? El principal efecto adverso de los nitratos en general es la cefalea, chicos. Está una cefalea muy molesta que generalmente aparece luego de la infusión constante de la misma. Generalmente cerca de las 48 horas, ya cualquiera de los nitratos, sobre todo la nitroglicerina, cuando está en infusión continua, genera tolerancia, chicos, ¿está? Entonces no se suele dar más de 48 horas de infusión continua de nitroglicerina en estos pacientes, a menos que el paciente clínicamente lo requiera, ¿está? Porque el problema es que empieza la cefalea, empiezan a tener mareos, el paciente suele estar muy molesto, pueden empezar a aparecer cuadros de hipotensión arterial. ¿Estamos? Bien, y hay que tener cuidado si el paciente consumió el sildenafil. Siempre hay que interrogar bien, ¿tá? Sobre todo los pacientes adultos. ¿tá? Aunque hoy en día está muy de moda la utilización del sildenafil, ¿tá? Realmente se ve mucho en chicos jóvenes, en personas jóvenes, incluso menores de 30 años de edad, que consumen en forma indiscriminada el sildenafil. ¿tá? Esto es alarmante, que tanta necesidad, un chico de menos de 30 años, la utilización del sildenafil. O hay un aumento de la impotencia masculina, o las mujeres están cada vez más exigentes. ¿Está? Muy bien. Lo ideal es, la nitroglicerina, cuando vamos a utilizarla, tiene que ser una infusión continua. Y tiene que ser un goteo muy controlado, ya que puede rápidamente generar hipotensión arterial, que me complica mi cuadro. Entonces, lo ideal es pasar con una bomba de infusión continua. ¿tá? Eso es una bomba en la que yo pongo el goteo y va pasando exactamente el goteo que yo quiero. ¿tá? Y se va controlando cada 5 o 10 minutos aproximadamente, siempre con el monitoreo de la presión arterial. La idea es ir subiendo la dosis hasta que pare el dolor anginoso, pero siempre que se mantenga dentro de los valores normales la tensión arterial. ¿Estamos? En los pacientes asintomáticos, pero con dolor en las últimas 24 horas, se puede utilizar el dinitrato isosorbide sublingual cada 3 horas. Por ejemplo, estos serían los pacientes que vienen hoy a la consulta, y dice, doctor, sabe que ayer fui a hacer un esfuerzo, fui a levantar el pesado y sentí un dolor en el pecho tremendo, opresivo, retroesternal, se me adormeció este brazo, ¿tá? Y ustedes la acuestan, le hacen un electrocardiograma que está alterado, el electrocardiograma que tiene alteraciones en el electrocardiograma sugestivos de isquemia, o sea, tiene alteraciones de las ondas T. El paciente en este momento está asintomático. Yo le pido una troponina para ver si ese dolor fue anginoso, ¿tá? Y si hubo lesión miocárdica, y la troponina me da positiva, eso significa que ese dolor que tuvo el paciente fue un dolor anginoso, y eso es una angina de alto riesgo. Ese paciente, por más que esté asintomático hoy, se interna, y se le hace todo este tratamiento que estamos viendo hoy. Tiene que recibir dentro de las primeras 24 horas un beta bloqueante, tengo que poner una infusión continua de mi nitrato, aunque, como dice acá, si el paciente estuvo 24 horas sintomáticos, puedo dejarle un dinitrato por vía sublingual, ¿tá? Y tengo que empezar mi tratamiento anticoagulante, como vamos a ver ahora. ¿Está? Muy bien. Generalmente a las 48 horas genera tolerancia, entonces hay que tratar de suspender a las 48 horas para estar. Lo bueno es que si suspendo entre 8 o 12 horas después, se recupera el efecto total. ¿Estamos? El mononitrato, como habíamos dicho hoy, que es más para el tratamiento crónico, se puede dar hasta cada 8 horas. ¿Está? Muy bien. Los bloqueantes cálcicos son la opción terapéutica en el caso de que el beta bloqueante no pueda ser utilizado. Salvo los beta bloqueantes dihidropiridínicos, como la amlodipina. ¿tá? Amlodipina. Tiene un efecto vasodilatador, ¿tá? Y coronario,
y mejora el espasmo que suele generar el accidente de placa. El problema es que suele haber taquicardia refleja, entonces hay que tener cuidado con estos betabloqueantes. Generalmente no se suele usar de primera línea, salvo en aquellos casos que los pacientes tengan una angina refractaria, o sea, aquellos pacientes que a pesar de tener un tratamiento completo, siguen teniendo dolor tipo anginoso. Obviamente hasta que se estudie con métodos más invasivos, como vamos a ver ahora. ¿Está? Y bueno, como dijimos, están indicados en el caso de que estén contraindicados los betabloqueantes. El tratamiento antitrombótico, que esto es fundamental para evitar la complicación de esa placa de ateroma que está dañada, está dado por los anticoagulantes y los antiagregantes. ¿Estamos? Los antitrombóticos orales, ¿está? Pueden ser los antiagregantes plaquetarios, y después están los anticoagulantes, como vamos a ver, son la heparina y sus derivados. ¿Está? La aspirineta, o la aspirina, perdón, el ácido acetil salicílico, es la droga de elección en estos casos, en dosis relativamente bajas, como vamos a ver. También tenemos los inhibidores del ADP, ¿estamos? Como el tienopiridina, ahí está el clopidogrel, que es la asociación más común de la aspirina, y el prasugrel, ¿está? Y el no tienopiridinas, como el ticagrelor. El ticagrelor es buenísimo, ¿está? Es uno de los mejores, la mayoría de los estudios lo recomiendan, pero 100%. El problema de esta droga es el costo, chicos, ¿está? La relación costo de beneficio de esta droga con las otras es demasiado grande, ¿está? Y después tenemos los intravenosos en el caso de ser necesario, que son los inhibidores de la glucoproteína 2,3-BA, como el axiximab, que es el más que se utiliza. Estos se suelen utilizar sobre todo en la sala de hemodinamia, ¿está? El paciente, el médico que está metiendo el hemodinamista, el catéter hasta la lesión, ¿está? Se puede utilizar esto por vía endovenosa. ¿Está? Muy bien. La aspirina, como dijimos, que es la más utilizada, o la que más estudio que ha demostrado beneficio, es un inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa, tanto 1 como 2, disminuyendo la síntesis de tromboxano y inhibe la adhesión plaquetaria. ¿Está? El beneficio de la utilización de aspirina en los pacientes con cardiopatías isquémicas o síndromes coronarios es reducción de los eventos cardiovasculares mayores, fíjense, 40%, casi la mitad, mejoran o evita que progresen en forma maligna. Tiene una dosis entre 75 y 325 miligramos, pero generalmente la dosis de mantenimiento de la aspirina es de 100 miligramos. ¿Está? Y disminuyen los eventos cardiovasculares mayores como el infarto miocárdico con supra, la muerte y el accidente cerebrovascular. ¿Está? Son drogas que sí o sí tienen que estar, a menos que haya alguna contraindicación. ¿Estamos? Los inhibidores de los receptores de ADP, como dijimos, el clopidogrel, que también es por ahí uno de los antiagregantes más asociados, ¿está? Pero también tenemos el prasugrel y el ticagrelor. ¿Está? Muy bien. El clopidogrel tiene relativa a baja potencia antiagregante con respecto a los demás inhibidores, por lo tanto, generalmente nunca se utiliza como monoterapia en la entrada, sino que siempre asociado a otro antiagregante. ¿Cuál? La aspirina. La asociación aspirina-clopidogrel en el agudo es generalmente la que se hace. Me olvidé decirle una cosita nomás, chicos. Vamos a suponer que viene un paciente con ese dolor precordial, yo le pido la troponina, tiene alteraciones en el electro, yo asumo que es un síndrome coronario sin supra-desnivel del segmento CT, yo lo tengo que internar. Entonces yo le interno a mi paciente en terapia en la unidad coronaria y tengo que darle de carga, sin que haya contraindicaciones, de carga, aspirina y clopidogrel, o aspirina y algún otro antiagregante plaquetario. ¿Está? La dosis de carga de la aspirina es 500 miligramos. Esa es la dosis de carga de la aspirina. El paciente se va a quedar internado y le doy 500 miligramos. Y la dosis de mantenimiento de la aspirina es entre 75 y 325 miligramos. Promedio generalmente es 100 miligramos la dosis de mantenimiento de la aspirina. El clopidogrel también tiene una dosis de carga, que es 300 miligramos. ¿Está? Y posteriormente va a quedar tomando 75 miligramos por día. ¿Está? Entonces el paciente, cuando viene a la consulta y yo asumo que es un síndrome coronario, tengo que hacerle la dosis de carga de aspirina y clopidogrel. ¿Está? Muy bien.
Vía oral, sí, vía oral, obviamente. Le damos 500 miligramos de aspirina y 300 de clopidogrel. Esto tiene que estar en el carro de paro, chicos. ¿Está? Yo acá en mi hospital tengo la aspirina de 100 y tengo la aspirina de 500. ¿Está? Y tengo el clopidogrel de 75 miligramos. Entonces, si llego a tener, o las veces que tuve pacientes con síndrome coronario, ¿tá? Cuando asumo y hago el diagnóstico de síndrome coronario, mientras el enfermero está preparando para hacer el suero, le estamos tomando los parámetros, ya le damos la dosis de carga de aspirina y clopidogrel. ¿Está? Muy bien. Sí, el tema es que el tema es la dosis. ¿Está? No sé si hay una aspirina sublingual, ¿eh? No sé si hay aspirina sublingual. Bien. ¿Estamos? Bien. Que yo sepa, no hay aspirina sublingual, al menos que se haya inventado en este tiempo. ¿Está? Bueno, fíjense acá que el clopidogrel disminuye el riesgo de infarto agudo de miocardio, o sea que de un síndrome coronario sin supra se transforma en un síndrome con supra, y de accidentes cerebrovasculares, sobre todo asociado a la aspirina. Dosis de carga de 300 miligramos y dosis de mantenimiento de 75 miligramos. El prasugrel, que es otro antiagregante plaquetario inhibidor de los receptores de ADP, tiene un metabolismo hepático un poquito más rápido y actúa más rápido. Obviamente es también de primera elección en asociación con la aspirina, pero tiene ciertos inconvenientes en cuanto al costo, y por ahí se vio que tiene mayor riesgo de sangrado que en comparación con las otras asociaciones. ¿Está? Pero, por ejemplo, si un paciente llega con un síndrome coronario y va directamente a sala de hemodinamia y angioplastia como tratamiento definitivo, se prefiere la asociación aspirina-prasugrel. ¿Estamos? Viene de 5 y 10 miligramos, también tiene una dosis de carga de 60 miligramos. ¿Está? Y después quedará el mantenimiento con 10 miligramos por día. ¿Está? Fíjense acá, en los pacientes diabéticos tiene mayor beneficio, pero en los pacientes menores de 60 kilos, ¿está? Mayores de 75 años, o que ya hayan tenido un accidente cerebrovascular previo, tienen mayor riesgo de sufrir un sangrado fatal, ¿está? Como complicación de este agregante. ¿Está? Y el ticagrelor es oral y tiene una inhibición reversible, o sea, tiene una vida media de 12 horas, tiene un inicio de acción muy rápido, ¿está? Y tiene una reducción de muerte e infarto relativa de 11% con respecto al clopidogrel. Tiene una similar tasa de sangrado, o por riesgo de sangrado, que el clopidogrel, y también tiene beneficio en aquellos pacientes que están angioplastiados y no angioplastiados, ¿está? Tiene una presentación de 90 miligramos y la dosis de carga es de 180. Y después queda con 80 cada 12 horas. Perdón, 90 cada 12 horas. Entonces, la dosis de carga de la aspirina es de 100 miligramos y el mantenimiento, la dosis de carga de la aspirina es 500 miligramos y el mantenimiento es de 100 miligramos. La dosis de carga del clopidogrel es de 300 miligramos y el mantenimiento 75 miligramos. La dosis de carga del prasugrel es de 60 miligramos y el mantenimiento es de 10 miligramos. Y la dosis de carga del ticagrelor es de 180 miligramos y posteriormente 90 miligramos cada 12 horas. ¿Estamos, chicos? ¿Quedó claro o no? Muy bien. ¿Está? Fíjense que generalmente se dan asociados con aspirina, pero hay que tener obviamente en cuenta que no haya riesgo de sangrado de estos pacientes. ¿Está? Por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes muy añosos o bajo peso, y en el sexo femenino. ¿Está? Si el paciente se va a angioplastiar, como les digo, si está en un centro que tengan la complejidad como para tener un centro de hemodinamia, ¿está? La asociación sería aspirina, prasugrel, lo ideal, ¿está? O sea, que tiene mejor beneficio que la otra asociación. ¿Estamos? El ticagrelor es ideal, pero está limitado por el costo, ¿está? Y la disponibilidad. Yo me olvidé de poner el valor, ¿está? De cuánto cuesta, ¿está? Como siempre lo voy poniendo, pero el ticagrelor, chicos, es carísimo. Carísimo. Generalmente, una vez que esta asociación cuando se empieza a tomar, el tratamiento es por un año. Ya vamos a ver cuáles son las excepciones. ¿Está? Y
hay que tener en cuenta porque estos pacientes posteriormente van a seguir tomando su antiagregación, van a seguir tomando su antiagregante plaquetario. Entonces, en un futuro hay que Recording in progress. que es el más utilizado. ¿Estamos? Cuando hay un sangrado por el axisimab, que yo me pasé en la antiagregación con el axisimab, el tratamiento es la transfusión. Al ser un anticuerpo que requiere, un antiagregante que requiere plaquetas, que no estén inhibidas por la droga, estas no se vuelven a unir. ¿Está? Ahora, si hay sangrado por los otros, esto sí, hay que esperar nomás porque yo si le transfundo plaquetas o pasta de plaquetas a mi paciente para evitar el sangrado, estas drogas siguen circulando y van a seguir inhibiendo las plaquetas. ¿Estamos? ¿En quiénes están contraindicados? Los inhibidores de la glucotiorina 2B3A, en los pacientes que ya tengan alteraciones de la coagulación, ¿está? Que haya trombocitopenia, que haya tenido un accidente cerebrovascular o un stroke hace poquito, que tenga una cirugía mayor dentro de las últimas 6 semanas. ¿Está? Esos casos están contraindicados. ¿En quién se utiliza? Obviamente en pacientes que vienen graves, pacientes que pasan a hemodinamia en situaciones graves. ¿Está? Muy bien. Y después tenemos obviamente los anticoagulantes, porque así como dijimos que se está formando un trombo plaquetario, que es la primera etapa del accidente de placa, se forma un trombo plaquetario y después se puede formar un trombo de fibrina. La idea es evitar que ese trombo siga creciendo y no ocluya totalmente la arteria. ¿Tá? De ellas se puede utilizar también los anticoagulantes, donde tenemos los antitrombóticos indirectos, como las heparinas en todos sus tipos, ¿tá? No fraccionadas de bajo peso molecular, los antitrombóticos directos, como la vivaluridina, ¿tá? Y los inhibidores indirectos del factor 10, como el fondaparox, ¿tá? Que habíamos visto cuando hablamos de los anticoagulantes. ¿Tá? Todos ellos, los más utilizados son las heparinas. ¿Tá? El beneficio de utilizar heparina en un paciente con un síndrome coronario, ¿cómo se llama? Es que disminuye, fíjense, infarto y muerte hasta en un 50% de los pacientes. Tiene además, si el paciente está antiagregado, o sea, si hizo su dosis de carga de la doble antiagregación que dijimos recién, tiene aún mayor beneficio. El problema es que obviamente aumenta el riesgo de sangrado en este paciente, que es la principal complicación. ¿Está? Como dice acá, los efectos adversos, sangrado mayor, obviamente puede hacer una ACV en mi paciente o sangrado gastrointestinales, o sitios de acceso de cateterismo, por ahí le decimos una vía venosa central, estamos haciendo varias vías para pasarle medicación y eso no puede sangrar. ¿Estamos? Puede darme una trombocitopenia que es leve, temprana y irreversible, ¿está? Y en algunos casos, realmente dosis dependientes, puede llegar a ser grave. ¿Está? Estamos. La heparina no fraccionada o sódica se da por vía endovenosa y también se utiliza una bomba de infusión, chicos. ¿Está? ¿Se acuerdan cuando vimos los anticoagulantes que yo le dije que cuando pasamos heparina no fraccionada, la heparina no fraccionada, hay que hacer un control de cómo está la coagulación de mi paciente? Y se hace algo que se llama normograma. ¿Está? Lo que se hace es se va controlando el KPTT del paciente, que normalmente es de 27 a 35, y vemos cómo tendría que ir aumentando. ¿Está? Lo ideal es que se mantenga entre 50 y 75, ¿está? O 1,5 el valor basal de mi paciente. ¿Está? Lo que se hace es, de la heparina no fraccionada, le hago un bolo de 60 unidades por kilo a mi paciente y posteriormente con una bomba de infusión le dejaré un goteo de 12 a 17 unidades por kilo por hora.
Esto se va a ir modificando el goteo, obviamente, de la infusión en base al KPTT de mi paciente. Ahí yo voy a ir subiendo o bajando el goteo en base a cómo se comporta mi KPTT. ¿Estamos? Generalmente se suele utilizar hasta 48 horas y ahí se debería suspender, o en el caso de que se va a hacer la coronariografía, hasta que se vaya a hacer la cinecoronariografía. Y ahí suspendemos. Tiene una desaparición del efecto a las 3 horas, o sea que tiene una vida media corta, y el sangrado, cuando hay sangrado, el antídoto es el sulfato de la protamina, que inhibe esta droga. La heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, es muy útil, es realmente cómodo usar esta droga, y esto se hace por vía subcutánea. Se hace 1 miligramos por kilo cada 12 horas. Entonces, un paciente de 70 kilogramos tiene 70 miligramos. Se pone la jeringuita, 70 miligramos, y se hace por vía subcutánea cada 12 horas. ¿Estamos? Generalmente no requiere de control de la coagulación, pero de ser necesario se puede dosar la actividad plasmática del factor anti-10A, pero eso no está disponible en todos lados. También se da hasta 48 horas del evento o hasta que se haga la cinecoronariografía. En este caso en particular, tiene una vida media un poquitito más larga. Entonces vamos a suponer que yo tengo un paciente que está con un angina inestable internado y que se tiene que operar, ya sea puede ser del corazón, tengo que suspender 12 horas antes del procedimiento porque si no hay riesgo de sangrado. ¿Estamos? Y la protamina también puede llegar a servir como antídoto en el caso de que haya sangrado. La vivalirudina se da también por vía endovenosa. Yo personalmente no tengo mucha experiencia con esta droga, pero está descrita en pacientes que se le han llevado a cinecoronariografía de urgencia, o sea, pacientes de alto riesgo. Demostró en los estudios superioridad en combinación a la heparina y los inhibidores 2B3A y tiene menos tasa de sangrado. ¿Vamos? Está indicado sobre todo cuando está contraindicado o hay problemas para la utilización de heparina. ¿Está? Y el fondaparu se pide por vía subcutánea, similar eficacia que la heparina, pero y tiene menos riesgo de sangrado. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, cuando yo tengo un paciente con un síndrome coronario, o sea, el paciente va a venir con dolor retroesternal opresivo, que si irradia hacia el brazo o hacia la mandíbula, dice que le empezó ante un esfuerzo físico, yo le hago un electrocardiograma a mi paciente y el electrocardiograma sale alterado, ya sea con un infranivel del ST o alteraciones de la onda T, o yo le pido un marcador de necrosis de mi paciente, y me sale positivo como la troponina T, ahí yo digo que puede ser o es una angina inestable o es un síndrome coronario sin supranivel del segmento ST o un infarto subendocárdico. En ese caso, los pacientes tienen que ser internados, sí o sí, para controlar y tener un monitoreo constante. Se hace la doble integración, con lo que yo tenga disponible. Generalmente, aspirina, clopidogrel. Mientras tanto, el enfermero le está haciendo una vía, un acceso venoso, para pasarle un vasodilatador que es la nitroglicerina. ¿Está? Si el paciente no presenta signos de insuficiencia cardíaca, ya le tengo que estar dando por violar el tratamiento con un beta bloqueante, el que yo tenga elección, y voy preparando los cálculos de la dosis de el anticoagulante. Si yo tengo enoxaparina, utilizo enoxaparina, o si no tengo, utilizo la infusión continua por vómito. ¿Estamos? Muy bien. Eso en el caso de sea de bajo riesgo o intermedio. Ahora, si es un síndrome coronario sin supra de alto riesgo, o sea que por ahí que requiera de un tratamiento invasivo en forma más urgente, se da todas las medidas generales, pero lo que se trata de llegar cuanto antes a la cinecoronariografía. ¿Está? Acuérdense que si el paciente va a ir rápidamente a la cinecoronariografía, la doble antiagregación siempre o se prefiere hacer aspirina prasugrel. Si va a ir ya a coronariografía y tengo para hacerle la dosis de carga, aspirina y prasugrel. ¿Estamos? Muy bien. Y lo dejo anticoagulado con heparina hasta que entre al servicio de hemodinamia. ¿Estamos? Generalmente cuando un paciente viene con un síndrome coronario, y
se le hace la doble antiagregación, ¿tá? Una vez que el paciente supera el cuadro, la aspirina la tiene que tomar de por vida, ¿tá? La aspirina es un tratamiento de por vida. La otra asociación, ¿tá? O sea, el otro antiagregante que yo elegí para combinarlo, ya sea el clopidogrel, el ticagrelor o el prasugrel, ¿tá? Va a depender del procedimiento que yo haya hecho y que le hayan colocado al paciente, ¿está? Realmente si le hacemos una cinecoronariografía, encontramos la arteria comprometida y le ponemos un stent a esa arteria, si es un stent simple, puedo tener una doble antiagregación durante un mes, nada más, y después del mes suspendo uno de los antiagregantes y sigo solo con la aspirina de por vida. Ahora, si le pongo un stent liberador de drogas, en ese caso la doble antiagregación es por un año, mínimo, un año. ¿Ah? Después puedo evaluar suspender uno de los dos antiagregantes. ¿Estamos, chicos? Muy bien. ¿Quedó claro hasta acá? Sí. Sí, pues más vale, chicos. Nosotros, yo le dije solo, me aboqué al tratamiento específicamente del síndrome coronario en sí, pero estos pacientes tienen que tener un protector gástrico, como cualquier paciente que está internado para evitar las hemorragias que puede llegar a generar el estrés de la internación, las gastritis hemorrágicas por estrés que genera la internación, tiene que tener un protector gástrico. Y sobre todo estos pacientes, fíjense que van a recibir una dosis de carga del doble antiagregante, la aspirina, que es un AINES, chicos, que es muy corrosivo para el estómago, ¿está? Más toda la otra medicación que va a ir recibiendo. Entonces estos pacientes, mientras yo le voy acostando a mi paciente, que el enfermero va preparando el coso, ya le vamos haciendo la medicación, le dimos la dosis de carga de mantenimiento, el enfermero ya le puso el suero, están calculando el goteo de la nitroglicerina y de la heparina, ¿está? Y mientras tanto ya le va haciendo una ranitidina. Yo le voy haciendo todas las drogas así como que si fuera todo separado, pero en realidad eso se hace todo junto. ¿Tá? El paciente se acostó y le empezamos a hacer toda la medicación. ¿Estamos? Bien. ¿Quedó claro, Rizback Jock? El boxeador. Bien. ¿Está, chicos? Muy bien. Entonces, si tengo un síndrome coronario sin supradesnivel del cemento ST, estos pacientes se hacen tratamiento antitrombótico y antiisquémico con las drogas que dijimos recién, hasta tanto pueda llegar a hacerse el cateterismo. Porque estos pacientes son candidatos a hacerse un cateterismo sí o sí. ¿Está? Vamos a suponer que mi paciente viene con este síndrome coronario, ¿está? Puede ser una angina inestable. No elevó enzimas, pero vio una troponina positiva, o sea que es una angina inestable. Yo a ese paciente le tengo acostado 48 horas con nitroglicerina y anticoagulado. Si después de esas 48 horas yo le suspendo la nitroglicerina y el anticoagulante y mi paciente está asintomático, ya tiene que estar con su antiagregación, ya tiene que estar con su beta bloqueante, ya tenía su nitrito, o sea que ahora vamos a pasar al nitrito por vía oral, como el mononitrato, y me estaría faltando las estatinas, que ya vamos a ver ahora cuál es la función de las estatinas. ¿Está? ¿Se acuerdan que nosotros vimos en la clase de angina crónica estable que las estatinas eran fundamentales para, sobre todo por su efectos pleiotrópicos, más allá de los valores de colesterol en sí, ¿está? Por el beneficio que generaba sobre las placas de ateroma. ¿Está? Entonces, si mi paciente está a las 48 horas totalmente asintomático, yo le suspendí todo, yo puedo programar en forma ambulatoria la coronariografía de mi paciente. Pero no tengo que dejar pasar un año. Tiene que hacerse lo más pronto posible. ¿Está? Ahora, eso es siempre que tenga un síndrome coronario sin supradesnivel del CMT. El problema es cuando tengo un síndrome coronario con supranivel de CT. Entonces me está hablando de que la arteria causante de la lesión está totalmente ocluida. ¿Estamos? Entonces decimos que es un síndrome coronario con supra o un infarto, cuando hay signos y síntomas de isquemia, hay supradesnivel del segmento ST o un bloqueo de rama izquierda nuevo o presumiblemente nuevo, ¿está? Entonces, o marcadores obviamente de necrosis miocárdica.
¿tá? Como dijimos, esto ya habla de una oclusión arterial. El objetivo en este caso, cuando hay supranivel de cemento CT, es reperfundir la arteria. O sea, estos pacientes son candidatos a reperfundir sí o sí. Se le hace el tratamiento antiisquémico, se le hace el tratamiento antitrombótico exactamente igual que al síndrome coronario sin supra. Pero con la diferencia de que acá yo tengo que usar sí o sí un procedimiento o una droga para tratar de destapar esa arteria. Y esa destapada de la arteria puede ser por vía farmacológica, con algún trombolítico, ¿tá? Que ahora vamos a ver cuáles utilizamos, ¿tá? O que se destape la arteria por un procedimiento invasivo como lo es la angioplastía, ¿tá? Pero esos pacientes urgentes van a hemodinamia o a la utilización de drogas trombolíticas en el caso de que yo tenga disponible. ¿Está? Muy bien. Entonces, los trombolíticos que voy a utilizar en este caso son, o los dos más utilizados por lo menos, son el TPA y la streptokinasa. ¿Está? El objetivo de la utilización de estas drogas es, como yo le dije, cuando yo tengo mi placa de ateroma que se genera el accidente de placa, se forma un trombo que primero era de plaquetas, pero posteriormente se empezó a agregar fibrina, ¿tá? Se forma un trombo organizado de fibrina y me ocluye totalmente la luz. Lo que hace la streptokinasa es tratar de romper ese trombo de fibrina que se generó, pero la placa de ateroma no se modifica, no es que esta droga sale en la placa de ateroma, sacan la placa de ateroma. Vamos a suponer que yo tenía una arteria coronaria con una oclusión, o una obstrucción, mejor dicho, del 70%. Se genera el accidente de placa, se forma un trombo, un trombo de fibrina, y me va a ocluir el 100% de la arteria. Pero si yo le paso streptokinasa o algún otro trombolítico, ¿tá? Y funciona, o sea, disuelvo ese trombo de fibrina, la oclusión del 70% por la placa de ateroma sigue estando. ¿Tá? Por eso estos pacientes sí o sí tarde o temprano terminan en hemodinamia. ¿Tá? El problema es cuando no hay disponible hemodinamia. Por ejemplo, yo acá en mi hospital no tengo hemodinamia. La hemodinamia más cerca que yo tengo es en Goya, si no me equivoco. Está en Corrientes. ¿Tá? Posada sería el otro, pero ya es otra provincia. Pero vamos a suponer que yo me tengo que mover dentro de Corrientes. En Goya es lo más cerca que yo tengo, pero estamos prácticamente lo mismo a que estar en Corrientes capital. ¿Tá? Yo tengo entendido que el doctor Miguel mucho luchó y creo que sigue luchando para llevar hemodinamia a Santo Tomé, que sería para nosotros genial. ¿Tá? Entonces no se pierde tanto tiempo. ¿Tá? Y sí, 400 kilómetros, imagínate, son 4 horas en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, desde que se hace el diagnóstico hasta que llega a destino, son 4 horas. O sea, son 4 horas que el paciente se va a seguir infartando. ¿Está? O sea, que esa arteria va a seguir tapada y va a haber músculo que se va a seguir muriendo. ¿Está? En ese caso, la opción que yo tengo es utilizar un fibrinolítico. Yo acá en mi hospital, después de mucho luchar, ¿tá? Como yo por eso soy el único cardiólogo en estos pueblos chiquitos, conseguir que el ministerio y la red de infarto o miocardio me dé streptokinasa. ¿Está? Yo tengo streptokinasa acá. Yo pasé una vez, ¿tá? En la historia de mi pueblo, solo una vez en la historia se pasó streptokinasa y fue con una paciente mía. Una paciente de 56 años de edad que vino con un infarto de la cara inferior, ya tenía casi 6 horas de evolución. La paciente evolucionó muy bien a la infusión de streptokinasa y posteriormente llegó a Corrientes Capital para hacerse cateterismo, obviamente resolver definitivamente la lesión coronaria que tenía. Hoy en día la paciente está 10 puntos. Es más, ya me enteré que empezó a fumar, así que ahora la próxima vez que le vea, le voy a cagar a pedo. ¿Está? Entonces, si yo tengo un servicio de hemodinamia cerca, lo ideal sería yo hago el diagnóstico, hago todo el tratamiento de sostén de mi paciente, le acuesto a mi paciente, dosis de carga y de mantenimiento de aspirina y el otro antiagregante que yo decida, ya le voy colgando la NTG, le voy colgando la heparina, ¿tá? Si no tiene signos de insuficiencia cardíaca, le doy mi beta bloqueante, ¿tá? Y preparo mi ambulancia o la camilla para llevarla al servicio de hemodinamia. El problema es cuando no tengo. Si en ese caso no tengo que plantearme utilizar el fibrinolítico. ¿Está? La streptokinasa, por ahí es la más utilizada, pero se está viendo mayor beneficio, ¿está? Con el TPA. En Santo Tomé tienen TPA. Es más, el doctor Andrich ayer, si no me equivoco, ayer
presentó un caso de una señora con un infarto de miocardio y le pasaron el TPA. La paciente evolucionó relativamente estable y hoy en día está en el Instituto Cardiológico de Corrientes. ¿Está? Después, estaría bueno, de última vamos a organizar un Ateneo antes de fin de año y le podríamos pedir al doctor Miguel o al doctor Andrich que nos cuenten su experiencia con el TPA, ¿tá? Que es una droga a la cual se le está dando mucho hincapié ahora. ¿Problema o diferencia TPA, streptokinasa? Costo, chicos, como siempre. Aunque la streptokinasa es cara, ¿eh? Un frasco de streptokinasa que viene un frasco de 1,5 millones de unidades y ha de salir 90.000 pesos de estar la el frasco. No es barato, ¿está? Bueno, pero tampoco vamos a poner precio porque estamos poniendo el precio a la vida del paciente, ¿no? Porque esa droga le puede salvar la vida al paciente. ¿Está? Muy bien. Entonces, los mecanismos de acciones. La streptokinasa se une proporcionalmente 1 a 1 al plasminógeno y lo convierte en plasmina, así evitando la formación de trombos de fibrina. ¿Está? El TPA es un activador del plasminógeno en presencia de fibrina. ¿Está? O sea, por lo tanto, disuelve el coagulito ya formado. Los efectos adversos, obviamente el sangrado y el ACV hemorrágico, por ahí son los dos a tener en cuenta. Y la hipersensibilidad, chicos. Acuérdense que la streptokinasa es una toxina, ¿tá? Que se obtiene de una bacteria. ¿Está? La streptokinasa genera hipotensión, chicos. ¿Tá? Hipotensión. Entonces, cuando yo estoy infundiendo streptokinasa, que yo preparo streptokinasa y empiezo a infundir la streptokinasa, tengo que controlarle la presión de mi paciente. Acuérdense que además ese paciente está con nitroglicerina y además ya recibió un beta bloqueante. O sea que está recibiendo muchas drogas para bajar la presión. Entonces tengo que ir controlando la presión. Si empieza a bajar la presión de mi paciente, suspendo la infusión de la streptokinasa. ¿Tá? Estabilizo la presión, inicio la infusión nuevamente. ¿Tá? Y otro problema de la streptokinasa, como dijimos que es una toxina, una bacteria, genera anticuerpos, chicos. ¿Está? Genera anticuerpos. Por lo tanto, si yo le paso streptokinasa una vez a mi paciente, el paciente genera anticuerpos. Si yo le vuelvo a pasar posteriormente, me puede hacer un cuadro anafiláctico. ¿Está? Dicen que si pasaron más de 5 años de la última infusión de streptokinasa, se puede intentar pasar. Pero en la práctica, si ya se pasó de streptokinasa, no se vuelve a pasar. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Fíjense los beneficios del trombolítico, de reducción de la mortalidad dentro de las primeras 12 horas del infarto. Por lo tanto, eso es fundamental. Educar a la población que consulte cuando tengan dolor de pecho, ¿está? Para hacer un diagnóstico temprano y mejorar el pronóstico del paciente. Tiene un riesgo relativo de muerte del 25% y un efecto aditivo al beneficio de la aspirina. Ligero beneficio del TPA sobre la streptokinasa, pero con mayor riesgo de sangrado. Eso lo decía hoy. Hoy en día se trata de usar más el TPA, ¿tá? En los grandes centros, ¿tá? Aunque por ahí tiene mayor tasa de sangrado que la streptokinasa, pero si está bien hecho y bien monitorizado, las probabilidades son bajas. Las contraindicaciones absolutas para utilizar en un paciente con un síndrome coronario con supra, un trombolítico, son las hemorragias cerebrales previas, que haya tenido un accidente cerebrovascular, un stroke isquémico en los últimos 6 meses, que tenga un tumor cerebral, ¿tá? Un traumatismo, una cirugía, una lesión craneal en las últimas 3 semanas, hemorragia digestiva en los últimos meses, diátesis hemorragia, o que tenga una disección de aorta, un sangrado no compresible. ¿Se acuerdan cuando vimos síndromes aórticos que yo le dije? Si llega a aparecer un paciente con un síndrome aórtico que agarra la aorta ascendente, compromete el ostium de la coronaria y viene con supra a nivel del cilindro CT, y yo asumo que es un síndrome coronario con supra, no puedo utilizar trombolítico. Porque el problema es que si está disecado, yo le paso trombolítico y lo voy a terminar de matar al paciente. ¿Está? Va a empeorar esa disección. ¿Está? Cuanto a la hemorragia digestiva, y esto es relativo y se evalúa paciente por paciente. A mí me pasó una vez un paciente que vino con un infarto, si no me equivoco era un infarto de la cara inferior, tenía poquitito tiempo de iniciado su infarto, entonces tenía indicación de, estábamos dentro del portabalón de 90 minutos, puerta aguja, perdón, de 90 minutos, entonces el beneficio era realmente bueno. Yo lo entro a la unidad coronaria, a mi servicio, y le empecé a pasar streptokinasa, y el paciente tenía una hemorroides.
¿tá? Y obviamente posteriormente le sangró la hemorroide, ¿tá? Pero nada, le sangró un poco el culo, pero le salvamos la vida al paciente, evolucionó muy bien, ¿está? Contraindicaciones relativas, ¿tá? O hay que tener cuidado, y esa queda a criterio del médico en cuanto al paciente, es que haya tenido un accidente isquémico transitorio, ¿tá? En los últimos 6 meses, que venga tomando anticoagulantes orales, que esté embarazada o en el posparto en la primera semana, que tenga una emergencia hipertensiva o una hipertensión grado 3 severa, está más de 180 sectores, insuficiencia hepática avanzada, que haya recibido RCP, ¿tá? Paciente que hace paro cardíaco, ¿tá? Se le hace reanimación y es muy prolongada y por ahí vuelve a latir su corazón, ese paciente ya no le puedo pasar estreptokinasa porque hay riesgo de sangrado por toda la compresión que hice, ¿tá? O que haya una úlcera gástrica o duodenal activa. Eso queda, como decía yo recién, a criterio del médico. En este caso, acá tendríamos que poner la hemorroide también en el paciente. En ese caso, no me importa la hemorroide, le pasamos estrepto y el paciente anduvo muy bien. ¿Está? En quien uso, digamos, el trombolítico, cuando estoy dentro de las primeras 12 horas de iniciado el dolor, ¿tá? Se prefiere la angioplastia si es posible realizarla dentro de las 2 horas de iniciado el contacto con el médico. Como recién estábamos hablando acá, no sé en qué me había dicho, Federico creo que era, me dijo, yo a Goya lo tengo a 4 kilómetros, ¿está? Perdón, a 400 kilómetros, o sea que si yo tengo un paciente con un supra y estoy a más de 2 horas de mi destino para hacerle una angioplastia. Por lo tanto, tengo que optar por el trombolítico. ¿Ah? Pero si estoy cerca, prefiero la angioplastia. No le paso trombolítico y va la angioplastia. ¿Está? Generalmente hay que establecer 2 accesos venosos. ¿Está? Uno para las drogas en general, la nitroglicerina, toda la otra medicación que yo le voy a pasar, y dejar un acceso venoso solo para la infusión de la estreptokinasa. Entonces yo voy regulando el goteo. La estreptokinasa viene de 1,5 millones de unidades, ¿tá? En un frasco, eso se diluye en 150 o en 300 mililitros de solución fisiológica y se tiene que empezar a infundir y tratar de pasar la estreptokinasa en no más de 1 hora. ¿Tá? Que tratar de que la infusión sea en 1 hora. Vamos regulando el goteo en base a cómo va respondiendo el paciente. Acuérdense que la estreptokinasa generaba hipotensión. Entonces yo por ahí si le empiezo a pasar muy rápido, se me va a hipotensar mi paciente y tengo que suspender. Lo ideal es que el goteo sea constante en esa hora y no se interrumpa. El TPA, chicos, el TPA, se hace un bolo de 15 miligramos, ¿tá? Posteriormente se calcula 0,75 miligramos por kilo y se pasa en 30 minutos, y posteriormente 0,5 miligramos por kilo y se pasa en la hora siguiente. Acá hay una gran diferencia entre estos dos trombolíticos, ¿tá? Y suele ser pregunta de examen. Si yo voy a utilizar estreptokinasa y le empiezo a utilizar estreptokinasa, a ese paciente no se lo anticoagula. No se le sigue pasando la heparina que venía recibiendo el paciente. ¿Está? Repito, si voy a usar estreptokinasa como trombolítico, a esos pacientes no se lo anticoagula. Si voy a usar TPA como trombolítico, a estos pacientes sí se tienen que anticoagular. Estos pacientes sí continúan con heparina entre las dosis acá que estamos describiendo. ¿Tá? Porque entre dosis y dosis puede haber un efecto rebote y el paciente generar o empeorar el trombo. Por lo tanto, con el TPA se utiliza heparina como coadyuvante. Con la estreptokinasa no se utiliza. Pregunta de examen, chicos. Pregunta de examen. Tanto acá como en clínica. Si voy a utilizar estrepto, no anticoagula. Si voy a utilizar TPA, sí se anticoagula. ¿Estamos? Como dijimos hoy, la antiagregación, también en el supra, ¿tá? Doble antiagregación. Sí o sí aspirina, si no hay contraindicaciones, sí o sí aspirina, ¿tá? Más otro antiagregante. Clopidogrel, Prasugrel o Ticagrelor. Acuérdense que si este paciente, yo tengo un servicio de hemodinamia y ya puedo ir ya desde acá, de donde estoy al servicio de hemodinamia, se prefiere hacer la dosis de carga de la aspirina y Prasugrel o Ticagrelor, ¿tá? Antes que la clopidogrel. ¿Estamos?
Muy bien. Y obviamente la doble anterioración inicial previene la trombosis del stent implantado. Acuérdense que el stent que le voy a poner a ese paciente no deja de ser un cuerpo extraño. Por eso yo le decía que si yo le coloco un stent, el paciente, dependiendo de qué tipo de stent, tiene que quedar entre un mes y un año doble antiagregado. ¿Estamos? Los inhibidores de OB3A también se pueden utilizar, sobre todo en servicios de hemodinamia, ¿tá? Y la heparina no fraccionado de bajo peso molecular se indica como coadyuvante en la trombolisis, ¿estamos? Pero en el caso del TPA, no de la streptoquinasa. La streptoquinasa no se utiliza la heparina como coadyuvante. ¿Está? Muy bien. Los beta bloqueantes también, dentro de las primeras 24 horas, tienen que recibir sí o sí una dosis si no existe contraindicación de la insuficiencia cardíaca. No existen signos de insuficiencia cardíaca, ¿estamos? Y en pacientes que están en insuficiencia cardíaca, o sea, que empiecen con disnea, le ocultamos, tiene un tercer ruido, empieza con rales crepitantes o ingurgitación yugular, son pacientes, primero trato de compensar la insuficiencia cardíaca, ¿está? Con el tratamiento para la insuficiencia cardíaca, y posteriormente empezar a titular mi beta bloqueante. La espironolactona o la pregnenolona, esto ya habíamos visto nosotros, sobre todo en insuficiencia cardíaca, que se dan pacientes que tienen un infarto y un deterioro moderado, leve a moderado de la función ventricular. ¿Estamos? Esto disminuye muchísimo la mortalidad y se inicia luego de 3 días de iniciado el evento. ¿Está? Pero ¿se acuerdan cuando vimos insuficiencia cardíaca, chicos, en el tratamiento que dijimos que el antagonista aldosterónico tiene que estar sí o sí si el paciente tuvo un infarto y tiene deterioro de la función ventricular? ¿Está? Los IECA o los ARADO obviamente se inicia a dosis bajas independientemente de la presión de mi paciente. Si el paciente es hipertenso, obviamente le voy a tratar. Pero si el paciente no era hipertenso, tengo que empezar, ¿tá? Y siempre tratar de mantener una presión arterial sistólica dentro de valores normales. ¿Está? Se empieza con la mínima dosis y se va aumentando hasta que el paciente siempre mantenga su presión cardíaca. ¿Estamos? Fíjense que disminuye la mortalidad por infarto e insuficiencia cardíaca en un 20%. ¿Está? Y las estatinas en el síndrome coronario hay que tratar de iniciarlas lo antes posible. Como ya vimos en la angina crónica estable, las estatinas mejoran muchísimo la estabilidad de la placa de ateroma. Realmente a dosis altas, ¿tá? 80 de atorvastatina, 40 de rosuvastatina, ¿tá? 40 promedio de los dos, ¿tá? Ahí mejoran la adherencia y disminuyen los eventos, y independientemente del nivel de colesterol de mi paciente, claro, porque mi objetivo acá va más allá de la parte lipídica del paciente. ¿Está? Muy bien. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Entonces, permítame aclarar entonces. Yo tengo un paciente que viene con un dolor de pecho. No, por lo menos en el tratamiento habitual y clásico no está indicado ningún antioxidante. ¿Está? Escúchenme bien, chicos, acá. Y esto tiene que quedar en claro, chicos, porque esto ustedes van a ver el día de mañana en las guardias. Viene un paciente con dolor de pecho. El dolor de pecho, chicos, ¿está? Es un síntoma, un signo muy importante. ¿Está? Entonces, cuando viene un paciente con dolor de pecho, yo siempre tengo que hacer un correcto interrogatorio sobre ese dolor de pecho. ¿Cómo es el dolor de pecho? ¿Qué intensidad tiene ese dolor de pecho? Si tiene alguna irradiación ese dolor de pecho. ¿Está? ¿Cómo apareció? ¿Qué estaba haciendo el paciente cuando apareció el dolor de pecho? ¿Está? Obviamente, si tiene dolor de pecho, tengo que hacerle un electrocardiograma a mi paciente. ¿Está? Siempre. Tengo que hacerle un electrocardiograma a mi paciente. Si yo tengo el dolor que es muy característico sugestivo y tengo un electrocardiograma que es patológico, ¿tá? Ya prácticamente tengo el diagnóstico hecho. Si tengo un dolor, ¿tá? Que es muy característico con un electrocardiograma normal, ahí tengo de utilidad los marcadores de necrosis miocárdica, como son, por ejemplo, la troponina. Acá en mi localidad no tengo troponina. En Santo Tomé sé que tienen troponina, ¿tá? Y es muy útil, chicos, porque troponina da positiva, salvo ciertas situaciones. Pero si la troponina da positiva, es de origen coronario. ¿Está? Es de origen coronario, ese paciente está con un síndrome coronario, sin supraviamente.
¿Está? Esos pacientes se internan, sí o sí. Yo asumo que es un síndrome coronario, no me importa si es con supra o sin supra, esos pacientes se internan, que tienen alta probabilidad de morirse. ¿Está? Se le va a hacer la dosis de carga de mi doble antiagregación, aspirina y algún otro antiagregante, ¿está? Como clopidogrel, plazogrel o ticagrelor. ¿Está? Mientras tanto le voy haciendo mi suerito, le voy colocando el nitrato en una bomba de difusión, le voy colocando mi heparina en bomba de difusión, o si tengo la heparina en la fraccionada, se le hace por vía subcutánea, ¿estamos? Y obviamente evalúo la terapéutica a seguir. Si es sin supra a nivel de cemento CT, ese es el tratamiento a seguir. Le doy mi beta bloqueante antes de las 12 horas, le doy la estatina lo antes posible, ¿tá? Y estabilizo el cuadro. Si es sin supra, generalmente con ese tratamiento resuelve bien, ¿tá? Y mientras tanto, si el paciente está con ese tratamiento, yo programo y veo si tengo cerca para hacerle un cateterismo del paciente, para hacer la angioplastía y posterior colocación de un stent de ser posible. Si tengo un paciente que viene con un síndrome coronario, con dolor, y yo le hago un electro y tiene supra el nivel del cemento CT, eso es un infarto agudo del miocardio, transmural. Ese paciente requiere reperfusión inmediata. Más allá de todas las medidas que le vamos a hacer, la dosis de carga de aspirina y el otro antiagregante, mi NTG o mi heparina mientras, mi beta bloqueante o mi estatina, ¿estamos? Yo tengo que pensar en reperfundir ese paciente. ¿Cuáles son los métodos que tengo? Puede ser farmacológico, con streptokinasa o RTPA, lo que tenga disponible, pero si tengo un servicio de hemodinamia cerca, estos pacientes se van a hemodinamia y se hacen una angioplastía, obviamente de ser posible, la colocación de un stent para resolver el cuadro. ¿Estamos hasta acá, chicos? Muy bien. No hablamos de las complicaciones, no hablamos de la fisiopatología o la clínica en general del infarto. Nosotros lo único que hicimos acá es hablar del tratamiento. Acuérdense que si yo voy a usar un trombolítico, una droga trombolítica, y es la streptokinasa, se suspende la anticoagulación. No se anticoagula a esos pacientes. No hace falta utilizar heparina en esos pacientes. Ahora, si voy a usar RTPA, en esos casos sí utilizo heparina como coadyuvante. Está muy bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Está? No, me dijeron lo mismo, ¿tá? Que después de la ERA. Eso es lo que me dijeron. Después de la ERA es la ERA de clínica. Bien. Para cerrar, entonces, chicos, para cerrar, cuando yo tengo estos pacientes con el síndrome coronario, ya sea con supra o sin supra, eso nosotros hablamos acá del tratamiento en el agudo. Vamos a suponer que mi paciente en algún momento se estudia, se hace la coronariografía y el paciente, ¿cómo es? Se destapa la arteria y le colocan un stent. ¿Estamos? O encuentra que son múltiples arterias y programan hacer una cirugía de revascularización miocardial. Esos pacientes de por vida tienen que tomar aspirina, su estatina, su beta bloqueante, y si fue un infarto con supra donde murió músculo y hay deterioro de la función ventricular, también hay que agregar un IECA y una RAUS. Sí o sí. Esos pacientes quedan con 3 o 4 ¿cómo es? Fármacos sí o sí de por vida. De medicina interna, me decís vos, Ivana, y sí, yo creería que sí, chicos. Yo creería que va a ser a Choice y a desarrollar, como siempre. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta que quieren hacer? Aprovechenme. Doctor, en cuanto a la era terapéutica, ¿para qué fecha está? Generalmente yo pongo la era después que rindan todos, chicos, ¿está? Así que si la era de clínica es
Después de las vacaciones, la era terapéutica va a ser después de la era clínica. Gracias. Así le doy tiempo para que estudien bien, chicos, para tener todas las vacaciones, y puedo preguntar, como le decía ese día, un poquito más que ¿está? Muy bien. Profe, y no entendí muy bien. ¿Le dijeron algo sobre la era de clínica? ¿Iba acelerando las vacaciones? Como ya dije acá varias veces, tengo entendido que es después de las vacaciones. Tengo entendido que es así. Menos que cambien ahora, al último momento, creo que es después de las vacaciones. ¿Está? Pero chicos, que eso no sea un motivo para aflojar. Vamos a estudiar hasta el último día que estén en Santo Tomé. ¿Está? Hay muchos que han estado desesperados por irse a la mierda, irse a su casa, ¿está? Compartir con su familia, que me parece perfecto, ¿está? Comparta con su familia, ¿está? Lleguen, díganle a todos aquellos que tengan a sus padres, díganles que los quieren mucho, aquellos que tengan a sus abuelos, ¿está? Llámenlo, díganles que los quieren mucho, ¿está? Porque después no van a estar chicos y uno ¿está? Mira, yo de clínica de medicina interna me queda. Y eso es otra cosa, chicos. Hoy teníamos teórico de medicina interna, yo tenía que dar hipertensión pulmonar y TEP, ¿está? Lamentablemente, chicos, no pude dar, ¿está? Yo soy el director del hospital de mi localidad. Hoy vino nuestro gobernador de la provincia a mi localidad, así que tuve una reunión con él al mediodía y para mí fue imposible dar. Le pido disculpas, pero vamos a tratar de recuperar esa clase de alguna manera, ¿está? De alguna manera. Algún horario que pueda, vamos a recuperar. ¿Va? Le pido 1000 disculpas, chicos. Mis disculpas les pido. ¿Va? Pero ya vamos a recuperar. ¿Vamos? No aflojen, chicos. No aflojen. Estudien, chicos. Estudien porque tienen las vacaciones y después vienen medio relajados, chicos, y se topan a arrancar de nuevo con todo para rendir la era. ¿Está? Y cardiología es largo. ¿Está? Todos los temas que ya pueden leer, que ya pueden tratar de fijar y que quede más o menos claro, hay que hacer, ¿está? No, la tutoría tienen que pedir ustedes en Bedelía, hay unos formularios para rellenar, si ustedes quieren conmigo, obviamente. Van a Bedelía, piden los formularios, piden la tutoría y te piden un mínimo de alumnos para hacer la tutoría, no me acuerdo cuánto era, pero por lo menos 40 creo que tiene que haber, ¿está? Así que si quieren la tutoría, yo no tengo ningún problema, chicos. Ustedes me avisan, ustedes van, piden, y que Bedelía se pone en contacto conmigo, ¿está? Generalmente todos los años hacemos una tutoría de cardiología antes de la era. Eso va a depender si ustedes pueden, si ustedes piden o no, ¿está? Sí, yo no tengo ningún problema. Me encantaría, y me encantaría que estén todos, ¿está? Poder vernos las caras todos juntos ahí. Entonces, más dinámico. Me gusta hablar con ustedes, usted me pregunte, que saquen la duda. ¿Está? Bueno. ¿Estamos, chicos? Anthony de Sousa González. ¿Estás? Es el cantante italiano. ¿Se acuerdan de ese cantante italiano que cantaba ser y sé que con cada hombre hay una como tú? Sos iguales. No me acuerdo cómo se llama. Estamos, González. Perfecto. Chicos, si no hay ninguna duda, quiero creer que quedó claro el tratamiento de los síndromes coronarios. ¿Está? Muy bien. Esto después, nada más, eso un poquito más, queda todo. ¿Está? A las órdenes siempre, chicos, siempre a las órdenes, yo ni bien pueda, como siempre, voy a estar para ayudarles. ¿Está? Vamos a meterle pata y si Dios quiere vamos a salir todos bien. Te mando un abrazo gigante y estamos en contacto. ¿Vamos, chicos? Chau, chau.